Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, en primer lugar, mostrarles un perro de nuestro criadero que se vendió de cachorrito y está en las inmediaciones de Madrid. A ver qué les parece a ustedes. Aquí lo tienen. No sé si se verá muy nítido o no. Bueno, el motivo del vídeo no es precisamente el perro, que a mí me encanta. Me encanta. Está dentro del tipo de perro que a mí me gusta. Es un cachorro de 1 año. Y bueno, tiene las orejas cortadas, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso. Pero tiene las orejas cortadas. Lo cual quiere decir que cualquier ciudadano español que adquiera un cachorro de presa canario, pues puede llevarlo a un veterinario a cortar las orejas. Si el veterinario es partidario de cortárselas por el motivo o razones que sea. Lo cierto es que este se mandó con orejas sin cortar y tiene orejas cortadas. ¿Por qué digo esto de las orejas cortadas? Bueno, pues ya me he referido a este tema en vídeos próximos a este. Yo no sé en qué puede derivar todas estas prohibiciones a las que nos someten los políticos, animalistas o no animalistas, todas estas políticas del calentamiento global, de la capa de ozono de hace unos cuantos años, que parecía que íbamos a desaparecer del cosmos por lo de la capa de ozono, que no se podían utilizar determinados sprays porque eso perjudicaba la capa de ozono. Luego, pasado el tiempo, no se ha hablado más de la capa de ozono, sino del calentamiento global, de las ventosidades de las vacas que perjudican mucho a esto, del calentamiento global, ¿no? Luego, el que no comamos carne y que sí podemos y debemos comer productos en cuya composición se meten insectos de lo más variopintos, ¿no? Y bueno, luego ya viene toda esa problemática fomentada por ciertas élites del cambio de sexo, de los abortos, de las eutanasias, que ya me he referido a ello, que no soy el único que se ha referido a ello, eso está a la orden del día. La Agenda 2030, que está en todo ese mare magnum de locuras, pues pueden castrar los perros, lo he dicho en otro vídeo, pueden vaciar las perras, las gatas, pueden castrar los gatos. No se han metido con el no castrado de los caballos. ¿Por qué? Porque es un mundo muy, muy importante y la verdad es que mucha gente se hubiese sublevado. Los caballos se castran cuando los propietarios consideran oportuno castrarlos porque eso hace que sean más tranquilos, pero las yeguas nunca se las vacía, nunca se las castra, porque las yeguas son para reproducir potros. Y una yegua a lo largo de toda su vida, si es longeva, que vive hasta los 30 o 30 y pico de años, pues puede en una yeguada o en manos de un particular, pero generalmente en las yeguadas, puede llegar a reproducir 20, 25 y más potros, ¿no? Bien, pero claro, ese es un mundo muy importante y en manos
de economías muy fuertes en todo Occidente, no vamos a hablar de otros países, sino de Occidente, hasta Estados Unidos y tal. Y bueno, tampoco se castra. Ah, por cierto, se me olvidó el otro día. Comenté de un joven, amigo, bueno, joven, no tan joven, que es el albañil que me hace trabajos aquí, que compró una cochina negra y me explicó que no había comprado un cochino porque resulta que a los cochinos no permiten castrarlos. A ver, a ver. Esas personas que legislan, todas esas personas que hacen que se legisle, yo pienso que, aparte de ser personas totalmente manipuladas por esas élites, que además les pagan dinero a través de ONGs y todo eso, no están muy bien de la cabeza. No están muy bien de la cabeza. Son gente corrompida, son gente podrida. Entonces resulta que los perros hay que castrarlos, y los cochinos no dejan castrarlos, de pequeños, ni de grandes al parecer. Antes los cochinos que se destinaban al engorde, pues se castraban todos a los pocos días de nacidos. Y solamente se dejaban enteros los que iban a ser berracos, o sea, machos para reproducir cochinos con las cochinas. Bueno, pues ahora no se puede castrar a los cochinos pequeños ni grandes. Pues, ¿qué explicación tiene todo esto? Que me lo digan a mí. Y yo es que no lo entiendo. ¿Qué pasa con los becerros? ¿Qué pasa con los cabritos? Con los carneros pequeños, ¿qué ocurre? Prohibieron cortar en la cola a los carneros, digo a las ovejas, machos o hembras. Bueno, y no se pueden castrar los corderos, no se pueden castrar los cabritos. Si se pueden castrar, ¿por qué? Todo esto es demencial. Cualquier persona que piense un poquito con una lógica y con unos términos fáciles de comprender, lo exponga, pues a la conclusión que llegará todo el mundo es que esto no tiene sentido ninguno, no tiene ni pies ni cabeza. Y espero que esto se revierta, que se pueda cortar las orejas a los perros, que se le puedan cortar los rabos a ciertas razas de perros que se le cortaban precisamente para que no se dañara el rabo al dar con el rabo en el campo, con los matojos, con lo que quiera que sea, ¿no? Que le sangraba la punta del rabo, y por eso optaron los criadores de perros y los que utilizaban esos perros para la caza o para lo que quiera que fuera, se les cortaba el rabo desde muy jovencitos. Los Dobermans, los Cockers, los Rottweilers y así un larguísimo etcétera. Perros de caza, otros que no eran de caza, ¿no? Por ejemplo, a los perros de presa canario no es tradición cortarles el rabo, nunca. Los perros majoreros, mal llamados majoreros o perros de ganado majoreros, pues es tradicional en Fuerteventura quitarles, unos dicen la rabuja, y otros, como yo, consideramos que es 1/3 del rabo. Por los mismos motivos, porque cuando dan con el rabo no se hacen sangre, se le corta el rabito un poquito, y eso cuando tienen pocos días, 2, 3, 4 días, pues eso no les causa dolor ninguno, se le amarra un hilo carreto, que se suele decir húmedo, 2 o 3 vueltitas, se hace un nudo en la parte que uno quiera, y a los 3 días ese trocito de rabo que queda en la parte exterior se cae solo. No sufren absolutamente nada. Y lo mismo eso se hacía con los Dobermans y con todas las razas, que no había que esperar y practicar una cirugía cuando tenían meses o un año. No, no, no. Eso se hacía recién nacidos y no les dañaba para nada. Bueno, pues todos los contrarios a esto y a las corridas de toros y a todo un montón de actividades que se llevan a la práctica desde hace cientos y cientos de años, pues nada, eso hay que prohibirlo.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Dementes. Gente que por lo visto no tiene nada más importante que hacer y se dedica a fastidiar al resto de los humanos de la esfera terrestre, de la parte que sea. Bien. Entonces, este perrito a mí me encanta. Estoy esperando que la perra se ponga en celo, ya el perrito tiene 1 año, en cuanto se ponga el próximo celo repetiremos la cubrición, a ver si hay fortuna, y yo me quedo con algo de esa perra, probablemente un macho y alguna hembrita. Bien. Ahora voy a ya centrarme en el motivo central del, valga la redundancia, del vídeo. Todo ser humano, ya desde jovencito, tiene sus enemigos, les salen enemigos. No es que se cree enemigos, porque en la mayor parte de los casos las personas no nos creamos enemigos, y menos de jovencitos, ¿no? Bueno, pues incluso los niños y niñas, me refiero a los dos sexos, no géneros, pues les salen enemigos. Pero es que solamente a uno le salen enemigos y a otros no. No, todos formamos parte de ese entramado, y todos somos víctimas de lo mismo. Unos niños más, otros niños menos, por circunstancias varias, ¿no? Porque una niña no le cae simpática a otra niña o a otras niñas y le hacen lo que se llama bullying. Bueno, pues ya a la pobre chiquilla le amargan la vida. ¿Ha hecho algo para que le salgan esas enemigas y esos enemigos? Pues probablemente no. Probablemente no. Bueno, pero tienen enemigos. Y cuando se va creciendo, pues probablemente más enemigos. Y todos tenemos enemigos de la cultura que sea a la que pertenezcamos nosotros. En cualquier pueblo donde nosotros hayamos nacido, en cualquier ciudad, siempre tendremos nuestros enemigos. Todos los seres humanos, todos tenemos, ¿no? Pero es que hay personas que son propensas por su forma de ver la vida, por su forma de entender la existencia humana, por su manera de ver a los demás, pues de cogerle, como se suele decir en español, tirria a cierta persona o a ciertas personas, pero sin nada que lo justifique. Bueno, ¿a dónde quiero ir con esto yo? Bueno, pues a lo que quiero ir es que a los criadores de perros y a los creadores de razas, o sea, nos ocurre lo mismo, no somos una excepción. Existen los celos, las envidias. Dicen, me ha cogido ojeriza. Bueno, pues eso, animadversión. Y a veces injustificadamente, ¿no? Bueno, pues la envidia, como he dicho en algún comentario, digo en algún vídeo recientemente, dice Alfredo Jalife, el mexicano de origen libanés, que es el peor de los cánceres, ¿no? Y yo dije en el vídeo también, en el anterior u otro, que los españoles hemos tenido complejo de lo de la envidia, ¿no? Que el español es envidioso por naturaleza, ¿no? Y luego cuando uno viaja se da cuenta de que eso es común en todos los países. Se da en todas partes. No es en España solamente. Como yo he dicho también en algún vídeo tiempo atrás, de que yo, por ejemplo, al menos yo, tenía como la idea de que los españoles, el mayor índice de borrachos, de alcohólicos, estaba en España. Claro, cuando uno viaja, se da cuenta que borrachos, alcohólicos, fumadores empedernidos, mal hablados, incultos, los hay desde que cruza el Pirineo de España hacia Francia, pues ya pasa el Pirineo y en Francia los hay. Muchos. Y luego sigue cruzando fronteras,
Las fronteras tradicionales que definen a los países, pues luego ya uno va, pues yo qué sé, a Italia por un lado, o se va para Alemania, o se va para Suiza, o se va para cualquier otro país. Y cuando uno cruza el charco y se va hacia América, del norte al sur, del este al oeste, pues es lo mismo. Es lo mismo. Y ya cuando a eso le agregamos el problema del racismo, que también a nosotros, a los españoles, nos habían hecho creer que es que nosotros éramos racistas, ¿no? Y todavía se está repitiendo todo eso. Pero claro, cuando uno viaja, se percata de que eso es muy común en otros países y más común, ¿no? Me acuerdo yo de libros que yo había leído, conferencias que había escuchado, de negros norteamericanos que se manifestaban, no quiero mencionar a nadie, ¿no?, que se manifestaban constantemente en contra del racismo blanco. Pero claro, luego uno descubre que también existe, y no poco, el racismo por parte de los negros. Y algunos dicen que incluso es peor que el racismo de los blancos. Y yo no digo ni que sea peor ni que sea. Porque todo racismo, lo que entendemos por racismo, es malo, perjudicial para la convivencia humana, es malo para nuestras culturas, para nuestras sociedades, es malo. Bien. Entonces, yo ahora me desplazo en el tiempo a la época de Tamaimo, de cuando yo empecé a criar perros y a adiestrar perros en el pueblito que está entre montañas, que me he referido a él en distintas ocasiones, pues en el noroeste de esta isla de Tenerife. Entonces yo allí empecé a criar perros en un corralito pequeño que me cobraban 500 pesetas todos los meses por el alquiler, y ahí empecé yo a hacer mis pinitos en la cría de perros. Luego, yo no sé si lo he relatado, pero si lo he relatado, bueno, pues no estará de más que lo relate ahora, ¿no? Yo era el marido de la maestra. A mí se me conocía por el marido de la maestra, don Manuel. Yo era muy joven en aquella época, porque mi esposa Mercedes estaba dando clases como interina 5 años en el grupo escolar de allí de Tamaimo. Entonces, un día en mi casa, en nuestra casa que teníamos de alquiler, donde yo tenía el corralito en la parte trasera alquilado para la cría de perros, nada, 4 perros, así contados con los dedos de una mano, 4 o 5 perros. Me suena la puerta, me llaman en la puerta y era una joven que yo la conocía de vista. Entonces me pide por favor hablar conmigo un momentito si disponía de tiempo. Y le dije, sí, pasa. Entonces me comenta que ella se había enterado que su madre, su mamá, había puesto a la venta un trozo de terreno detrás del grupo escolar que está pegado a la cooperativa de tomates, ¿no? Una cooperativa de productores de tomates. Entonces, que ella no se llevaba con su madre y que si yo le quería hacer el favor de yo hablar con su tío, el hermano de su madre, Alejandro Gorrín, que era de allí de Tamaimo, que yo lo conocía, pero yo llevaba poco tiempo en Tamaimo, pero bueno, yo conocía a la gente, ¿no? Y a mí se me respetaba bastante la gente, el marido de la maestra en un pueblito de esos tan pequeños, entre gente muy ignorante. Bueno, pues el marido de la maestra, que es el maestro, pues parecía que es que... por cierto, que en aquella época yo ya estaba colaborando también no como periodista, sino como colaborador no remunerado en el periódico El Día, y publicaba algunas cositas, y a eso me dio como cierta relevancia en el pueblo, ¿no? Entonces me pide que si yo podría hacerle la gestión para comprar ese terreno, pero como que lo comprara para mí. Y le dije, no, yo no me quiero meter en eso, porque eso me puede costar un problema con Alejandro, que es su tío, ¿no? Total, que tanto me insistió que dije, bueno, voy a hacer la gestión, a ver qué es lo que pasa.
Bueno, entonces me voy a hablar con Alejandro, el tío de esta joven, y le digo que me he enterado que están vendiendo un terreno y que yo estoy interesado en la compra del terreno. Y me dijo, bueno, yo no soy el propietario del terreno, sino mi hermana, que ella me ha dejado a mí el encargo de vendérselo. Bueno, entonces después me dice, al cabo de un día o 2 días, que ya habló con su hermana y que están pidiendo por el terreno 50.000 pesetas. Bueno, entonces, bueno, pues yo se lo comunico a la joven. En cuanto pude verla, le dije, mire, están vendiendo el terreno, me lo están vendiendo en 50.000 pesetas. Me dice, no, que va, eso es mucho dinero. Pero digo, ¿cómo mucho dinero? Son 3.000 metros, 2.999 metros, justos. Era un trozo de volcán con unas huertitas secas allí, no había regadío ni había nada, pero bueno, como solar, 3.000 metros, pues en un futuro se podría construir allí cualquier cosa. Bueno, pues me dijo que ella estaría dispuesta a dar 30.000 pesetas. Hable con mi tío a ver si se lo deja en 30.000 pesetas. Vuelvo a hablar con el tío. A mí lo de 30.000 pesetas me pareció una exageración, el precio de bajo, ¿no? Porque 50.000 pesetas me parecía un precio muy razonable. Bueno, pues entonces hablo con Alejandro, dice, voy a hablar con mi hermana, luego me pasa el recado, que habló con su hermana y que vale, que si podía dar algo más, le dije que yo no tenía más dinero, entonces, bueno, otra vez que da vuelta y al final, pues me lo vende por 30.000 pesetas y como no había escritura, pues se hace un documento privado de compraventa que yo mismo escribí y lo firmamos ambas partes. Total, que cuando ya le digo yo a la joven de que me dé el dinero, porque lo había adelantado yo, me dice que es que el marido se había quedado en paro, sin trabajo, él trabajaba en una pala mecánica o algo de eso, ¿no? Y que no, y ahora no tenía el dinero. Pues a mí me dejó planchado, ¿no? Digo, ¿y ahora qué hago? Si yo no quería el terreno ese para nada. Pero bueno, como ya no había solución, dije, pues voy a hacer algo con ese terreno. Entonces, contrato a un joven de allí, de una pala mecánica, hago allanar aquello una parte, y allí se me ocurrió hacer unas perreras. Mis primeras 10 perreras. Ahora, luego irán comprendiendo el porqué de este relato. Entonces, bueno, pues me sentí feliz. Digo, mira, yo no se me había pasado por la cabeza comprar un terreno aquí en Tamaimo para... Digo, bueno, pues ahora yo me hago unas perreritas aquí, 10 perreritas, que he relatado cómo eran las perreritas, de 4 metros por 2, con una casetita de 1 metro cuadrado, de alto, de ancho y de largo. Bueno, 10 perreras con sus casetitas. Y a falta de las puertas. Y un día me visitó un señor interesado en mis podencos y bicencos, que ya lo he relatado en algún vídeo recientemente, y entonces pues me dijo que me compraba el podenco aquel que tenía allí de 11 meses. Y le dije, no, que se lo había dejado yo para mí. Dice, pues mira, yo te pongo las 10 puertas por el perro. Pues yo vi el cielo abierto, digo, pues muy bien, porque no se habían puesto las puertas porque yo no disponía del dinero. Total, que al cabo, digo, llévatelo, el perro, llévatelo. Yo ya lo tenía bastante entrenado allí en la montaña de Guama, ya el perro sabía lo que eran los conejos, los corría muy bien, se los pasaba de veloz que era, en fin, una maravilla de perro. Pero bueno, las 10 puertas me hacían mucha falta para yo poder poner a funcionar, traer los perros que tenía del corral, de allí de la casa de José Correa, y que es como se llamaba este señor, que era de Arguayo, un pueblito que hay arriba en la montaña, pegadito. Y entonces, bueno, pues nada, se llevó el perro y a los pocos días se presentó allí con su furgón, con las puertas, las montó allí, le puso sus bisagras, soldó, tal, lo arregló todo, y ya tenía yo mi primer criadero. Bueno,
Y entonces por allí, yo haciendo publicidad en el periódico El Día, pues yo ya tenía unas perreritas, porque en aquella época en Tenerife no había perreritas, no había perreras. Entonces empezaron a venir clientes, porque no había ningún profesional que se dedicara a eso, y menos al adiestramiento, y a la cría tampoco. Entonces, pues nada, me trajeron un perro a adiestrar, que es el Doberman que yo he mencionado, del doctor Méndez de Lugo, que vivía por encima del Parque García Sanabria, allí en una casa grande, que existe la casa allí, ¿no? Donde tenía, me parece, la consulta también. Bueno, entonces ahí empezaron ya a venir clientes, y en esa época conocí al doctor Montequi, López Huerta. Bueno, primero conocí a José Callicó, que me trajo un perro pastor alemán para adiestrar, y un día que vino a visitarme y a ver el perro, pues que lo tenía en una de esas perreras. Entonces vino con el doctor Montegui. Yo estaba allí en mi casa, me asomo y bueno, pues nada, pues conocí al doctor Montegui también. Pero el doctor Montegui no tenía perros, después sí, pero en esas fechas no, simplemente que era el jefe el jefe de servicio en la residencia hospitalaria de cirujano traumatología, y José Callicó Sosa era el segundo de a bordo. Bueno, pues entonces estuvimos charlando, estuvimos viendo el perro, luego se montaron en su automóvil y se vinieron para San Cristóbal de la Laguna, que es donde vivían. Bueno, que hay una distancia, pues casi de 100 kilómetros. Entonces, bueno, pues ahí yo empecé a vender mis primeros perritos, ya en las perreras y tal, ¿no? Y un día vino por allí un joven, más alto que yo, fuerte, todo así muy, muy seguro de sí mismo, con un automóvil que yo no me podía permitir, por supuesto. Luego verán por qué tenía ese automóvil. Y entonces, pues estuvo preguntando por mis perros o algo de eso. Yo no recuerdo si me compró algún perro, no, yo no me acuerdo. Bien. Entonces, este joven era, que fue, en esas fechas me parece que me enteré, ¿no? Cuando vino allí, Víctor Vega. Víctor Vega, de aquí de Tacoronte. Entonces, al cabo de un tiempo, poco tiempo, pues me lo encuentro en Puerto Santiago, por las inmediaciones de Puerto Santiago, me para, y ni corto ni perezoso, como se suele decir, sin cortarse un pelo, me dice que me va a hacer cerrar. Y a mí me dejó parado, ¿no? Me va a hacer cerrar, ¿qué significa eso? Dice, he montado un criadero mejor que el tuyo, en Tacoronte. Se llama Los Menceyes. Bueno, pues muy bien. Digo, veremos quién cierra primero. Eso es lo único que me salió. ¿Qué le podía decir yo a ese hombre? Digo, pues veremos a ver quién cierra primero. Bueno, entonces se fue. Y luego me entero yo dónde estaba el criadero de él. En alguna ocasión yo fui allí un par de veces a ver el criadero. Y la verdad es que, claro, él lo tenía, se había gastado más dinero que yo. Pero la distribución no era mejor que la mía. Y todo estaba hecho, pero por personas que no eran del ramo, y yo ya estaba más puesto en el tema, ¿no? Por eso hice 10 perreras en orden, y las puertas delante, y podía atender una perrera, y la otra, y la otra, y la otra, y eso terminado. Bueno, pues la verdad es que yo me di cuenta que efectivamente él tenía perros, pero no tenía mejores perros que los míos. Conocimientos no tenía. Y eso lo montaron, él puso el capital, si no estoy equivocado, el dinero, y estaba Julio, que era muy aficionado a los perros y se dedicaba a la venta de automóviles, Julio. Pero Víctor Vega tenía una venta de automóviles que me parece que Julio trabajaba para él. Una venta de automóviles ahí, en la zona de Tacoronte.
Luego no sé si Julio se independizó y lo montó por su cuenta, un comercio de allí de automóviles, no sé si nuevos o segunda mano o algo así. Pero Víctor Vega era un hombre así como un poco, como se suele decir, fachendoso, ¿no? Se crecía ante los demás. Bueno, delante de mí se creció, ¿no? Se puso cuando me dijo que me iba a hacer cerrar y tal. Bueno. Y entonces, llegado un momento, al frente de ese criadero, pusieron a Eduardo el argentino, Eduardo el Negro, se le conocía Eduardo el Negro, era argentino, era muy moreno, algo tendría de raza negra, ¿no? Pero no tenía esa nariz de la raza negra, ¿no? De África, pero era muy moreno y por eso se le conocía como Eduardo el Negro y bueno, estuvieron años funcionando con el criadero. Y en ese tiempo que ellos ya estaban funcionando, termina mi mujer el contrato de interina en Tamaimo como profesora y le dan 2 años de profesora interina forzosa en la Cruz de Tea, por encima de Granadilla, de Abona, aquí en el sur. Bien, lo refiero así con estos detalles porque si alguien está interesado que no sea de Canarias, puede entrar en internet y lo localiza. Bien, entonces yo compré esta finca con el dinero que yo gané con los perros. Porque vivíamos con el mal sueldo de mi esposa. Al final estaba cobrando 17.800 pesetas en Tamaimo. Hubo una subida de precio, le subieron, no sé si fueron 800 euros a los profesores interinos, ¿no? No sé lo que cobraban los que tenían plaza fija. Y bueno, pues con el sueldo pagábamos el alquiler de la casa, luego ya nos pasamos a la vivienda de la escuela, ya no pagábamos alquiler, porque la teníamos gratis, pues mira, pues maravilloso, ¿no? Y yo vendía un perro, cogía el dinero, por ejemplo, en 12.000 pesetas, 11.000, esos eran los precios, más o menos, ¿no? De pastores alemanes, de podencos y vicencos, alguna camadita de presa que saqué yo, Bobby, Piba y después Tamay con Felo. Estábamos en esa fase, ¿no? Y entonces ese dinerito yo lo metía en una cuenta a plazo fijo en el Banco Hispanoamericano de Guía de Isora. Porque allí en Tamaimo estaba la caja rural, pero no había un banco. Y entonces yo lo abrí allí y yo iba ingresando a plazo fijo. Cada vez un adiestramiento, dinero al banco. La venta de un podenco o de una camada de podencos, que podrían ser 4 o 5, al banco. Y así yo logré reunir 1.000.000 de pesetas, el equivalente a 6.000 euros de nuestros días. Y eso es lo que pagué yo por una finca aquí donde yo estoy establecido, que esto era, lo llevaban la terrera. Esto habían estado vendiendo camiones de tierra, que esos camiones de tierra ni se cobraron. Miles de camiones de tierra para hacer terrazas, huertas, como le llaman aquí, para el cultivo del tomate y de la platanera, en la vertiente sur, donde no hay este tipo de tierra. Y esta tierra es una tierra maravillosa para los cultivos, ¿no? Pues venga, camiones fuera. Entonces le llamaban la terrera porque de aquí se llevaba la tierra. Esto parecía un barranco de tanta tierra que si estuvieran aquí lo comprenderían, porque se nota. Entonces, bueno, pues compré esta finca, 10.500 metros, imagínense, un trozo de volcán detrás del grupo escolar y de la cooperativa tomatera, 2.999 metros. Y aquí era toda una extensión de 10.500 metros. Para mí esto era, bueno, un latifundio. Yo pienso, y lo he dicho en algún vídeo o en alguna ocasión, esa ha sido la mayor alegría que yo he recibido en mi vida. Porque yo estaba no obsesionado, pero mi mayor deseo desde que nos casamos, Mercedes y yo, era vivir en el campo y tener un par de caballos y cultivar hortalizas y tener animales y estar cerca, aquí cerca de la laguna, porque nuestros hijos en un momento determinado, si tenían que ir a la universidad, lo teníamos aquí, a tiro de piedra, como se suele decir. Bueno, pues compré esta finca
Bueno, la caminamos toda y yo es que no me lo acababa de creer. Esto me parecía inimaginable. Pero claro, si hubiese sido... los caminos estaban todos sin asfaltar. Esto no le interesaba a nadie, esta finca, a nadie. Porque estaba todo sin asfaltar y esto era como un barranco, sobre todo la parte de la mitad para arriba, ¿no? Que yo después tuve que gastar dinero en la pala mecánica, primero una de cadena, para ir allanando, para ir poniéndolo todo un poquito en orden, ¿no? Para poder construir y tal. Bueno, y entonces lo primero que se construyó aquí fue una cuadrita de 3x4, aproximadamente, y mis primeras perreras, que eran 15 perreras de 2x4. Una parte de esas perreras estaba cubierta con planchas de uralita. Ya tenía yo 15 perreras. Un pasillo delante de las perreras. Una jardinera enfrente, con rosales y con tal. Y oiga, 15 perreras en mejores condiciones que aquellas que tenían Tamaimo, ¿no? Y yo, pues, bueno, a lo mío. Y bueno, y los de los Menceyes a lo suyo. Eduardo, luego con Eduardo se asoció, eso se lo alquiló, me parece, Eduardo el argentino, el negro, se lo alquiló a Víctor por la razón que fuera, porque a lo mejor ya Víctor se cansó de eso y eso no era lo suyo eran los automóviles. Bueno, pues se asoció con no sé qué tipo de asociación, un tal Juan Adam, que ya tiene sus años, en aquella época era muy joven. El padre era alemán y la madre era de aquí arriba del Ortigal Alto, aquí cerquita, y yo estoy viendo las casas ahí pegadas. Bueno, pues ahí estaban Juan Adam, Eduardo el argentino, y a mí se me miraba como con cierta animadversión, pero yo no me metía con nadie en aquella época. Después es cuando yo empecé a escribir cosas y luego en estos últimos años vídeos y tal. Pero en aquella época yo estaba en lo mío, con mis perros. Publicidad en el periódico El Día, en el apartado Gacetillas, todos los días del año aparecía una gacetilla mía poniendo, o sea, publicitaria, ¿no? De adiestramiento, de venta de pastores alemanes cuando los tenía, de podencos y vicencos, de podencos canarios, de perros Doberman, que yo los criaba también en aquella época, bueno, y demás razas. Y yo iba creciendo y formándome en el mundo de la cría, porque esto es complejo, esto es un oficio que se tarda años en aprender, y uno no acaba nunca, es como una carrera, ¿no? Pero una carrera que no tiene fin. Y a mí me ha beneficiado mucho el tener pasión por la lectura, porque yo tengo libros de perros y de adiestramiento y de genética y bueno, y tenía muchos más que no están aquí ahora, pero no voy ahora a relatar el por qué no están aquí. Bueno, entonces la vida sigue y se acaba cerrando los Menceyes. Y yo, que desde que compré esta finca, yo ya estaba muy por encima de lo de Víctor Vega, porque hice ya unas perreras y luego amplié, y bueno, ¿dónde se quedó esa gente? Y Víctor Vega pues se quitó de en medio. Bueno, pues esa fantochada, digo yo, que fue una imprudencia por parte de Víctor Vega decirme a mí, una persona que yo lo había atendido bien, pero yo que casi no lo conocía, ¿no? Decirme eso en la segunda vez que me ve a mí, allí en la calle, que me iba a hacer cerrar. Me parece que era abajo en Puerto Santiago, ¿no? Cerca de la playa de la Arena. Y yo le dije, bueno, ya veremos quién cierra primero. Pues se cumplió. Bien. Entonces lo de la envidia, ¿no? Eso era producto de una envidia, una animadversión impregnada de envidia, lo que quiera que sea, porque claro, yo publicaba cosas en el periódico El Día, al principio no tenía que ver con los perros, después ya sí, y ellos siguieron ahí con su criadero, ¿no? Pero ya el éxito que yo tenía, ellos nunca lo tuvieron. Y aquella importación de pastores alemanes que yo hacía de Alemania, pues ellos nunca importaron perros de Alemania. Ellos tenían un perro que no recuerdo cómo se llamaban, que era un perrillo pastor alemán, y ese era un semental para ellos, ¿no?
Y claro, yo ya empecé a tener perras reproductoras y todo fue caminando de forma progresiva, iba a mejor, tenía muy buena clientela. Entonces a mí ya no era Víctor Vega, sino Juan Adam, que yo no había tenido nunca nada con él. Y yo lo notaba cuando me lo encontraba por ahí, como que me hacían el vacío, ¿no? Y cuando yo iba a las exposiciones a ver, ¿no? Pues veía que me hacían el vacío. Personas que habían estado en Tamaimo conmigo, yo los había recibido muy bien. Entre ellos Pedro Martín del Río, con su esposa. No sé si se había casado en aquella época. Bueno, pues yo tuve relación con él. Y porque tenía una perra Doberman y luego él fue el que me habló del perro bulldog inglés gruñón y no sé por qué luego en las exposiciones, porque él se juntaba con otra gente, ya a mí me hacían el vacío, ¿no? Yo no iba a exposiciones con mis perros a las exposiciones, yo había dicho que las exposiciones caninas a mí no me interesaban para nada. Y eso lo fui publicando y de viva voz también, ¿no? Pues eso cayó mal. Entonces yo iba a una exposición canina, aquí por ejemplo, en el recinto ferial, en Santa Cruz, ya había pasado tiempo, y como si yo no existiera. Entonces yo empecé con el tema del presa canario, con el concepto de raza, y eso levantó ampollas, ¿no? Y luego ya yo publicó cosas y eso levantó más ampollas todavía, ¿no? Y gente que había estado en mi casa preguntándome, como Manuel Martín Bettencourt, que por qué lo de Bardino, por qué lo de perro de presa canario, y que me compró además un perro, el Mahan, por 25.000 pesetas. Y como yo no quise crear el club y como yo me quité de en medio porque no quise seguir con la relación con él porque era un hombre tóxico, tóxico, porque no puede venir a visitarme a mí cuando yo no conocía prácticamente a Juan Quevedo Martínón, muy poco. O sea, yo había tratado con Juan Quevedo Martínón, que él no era del mundo del perro, él era ingeniero que trabajaba en la consejería y entonces, como yo he relatado anteriormente y en el libro está, que si yo no fundaba el club, lo fundarían Juan Quevedo Martínón con sus amiguetes. Eso Manuel Martín Bettencourt. Y luego, como yo me quité de en medio, cuando lo de los dogos de Burdeos y todo eso que ya está en los vídeos, ¿no? Y en el libro también, bueno, pues entonces él se dio cuenta de que yo no quería seguir la relación con él. No es que se lo dijera, me quité de en medio. Nos dejamos de ver. Y todo eso, pues fue contaminando a determinadas personas del mundillo del perro que estaban empezando en eso, del perro de presa y tal igual, se fue contaminando el ambiente contra Manuel Curtó. Y eso me ha seguido hasta hace poco. Pero una cosa curiosa, que es que a mí no me afectaba. Yo lo notaba, ¿no? Había excepciones. José Rufino, que lo saludé hace poco, que por cierto tenemos que ir a su casa otra vez con el libro dedicado y charlar un ratito, mi hijo conmigo, para que lo salude también, porque lo conoció de pequeñito a mi hijo. Bien, estaba Manuel Chico León, que iba también a ver, que él no pertenecía al club, no los podía ni ver ni tragar. Bueno, pues Manuel Chico León en las exposiciones me saludaba, hablaba conmigo y tal, y otras personas, ¿no? Pero los de las exposiciones no solamente de perros de presa, de Schnauzer miniatura, y de otras razas, y vacío total. Yo saludaba a algunas personas, pero yo me notaba, a veces incluso un poco incómodo, porque claro, yo conocía a esas personas, habían pasado por mi criadero en Tamaimo y posteriormente aquí, y yo pues que es que no le encontraba el sentido, ¿no? De que me hicieran de lado, ¿no? Incluso el doctor Montequi, llegado un momento, cuando estaba con ellos ni me hablaba, como si yo no existiera. Bueno, pues nada. Manuel Martín Bettencourt, por supuesto, nunca más me habló,
nunca se refirió a mí, pasados los años. Pero ahora no viene el vídeo. Cuando hubo un reencuentro fomentado por mí para trabajar conjuntamente de Gran Canaria y Tenerife en beneficio del perro de presa canario y remar todos en la misma dirección. Entonces sí hubo un reencuentro, diríamos, con él, con Miguel Ángel Pichón, nos reunimos en casa de Miguel Ángel Pichón y, en fin, tuvimos relación. Pero luego se vuelve a romper. Y esa animadversión. O sea, pero es que lo curioso del caso, que es a lo que iba, es que esto se da mucho en muchas personas. Hay como envidia, como celos, animadversión, como que te ven o ven a aquella persona. Yo me imagino que personas como Juan Roig, que ha tenido tantísimo éxito, digo Juan Roig, el de Mercadona, porque vi un vídeo que me pasó mi hijo de un señor catalán que habla del Mercadona, de la historia del Mercadona, que yo ya conocía bastante bien, ¿no? Y que es muy, muy, muy elogiable que un empleado del Mercadona cobre un 20% más que cualquier otro empleado que trabaje en cualquier gran superficie de la alimentación, ¿eh? El 20% más, ¿no? Y bueno, pues yo me imagino que a Juan Roig también, bueno, me consta que hay gente que no lo puede ni ver. ¿Pero por qué razón? Porque será antipático, porque será más alto, más bajo, será bizco, hablará más alto que otros, o más bajo, será más educado o menos educado, en fin, todo lo que uno se pueda plantear. En el caso de Manuel Curto, ¿qué pasa? Que Manuel Curto era más alto que unos, más bajo que otros, hablaba más alto, tenía el acento peninsular, era antipático, no lo era. ¿Por qué razones? Pues suele ocurrir. Y ahora, bueno, el libro fue un exitazo del 91, eso se vendió como rosquillas y me decían, vuelve a sacarlo. Digo, no, yo ahora mismo no, porque imagínate tú, a mí me costó un préstamo pagar a un año, y ahora yo tengo que pedir otro préstamo para hacer una segunda publicación, que yo pegó muy fuerte, pero yo no me meto más en eso. Me he metido hace poco, ¿no? Bueno, pues con la nueva edición, con corregido y ampliado, con alarde fotográfico y tal, y se está vendiendo muy bien, nos lo están pidiendo desde otros países, se les manda y es un término dedicado. Bien. Entonces, esto de las envidias desde niños, pues yo no me ha afectado gran cosa. Yo consciente de que me hacían bullying, llamémosle bullying, ¿no? Estas personas, ¿no? De menosprecio, de lo que quiera que sea, ¿no? Y murmurando y comentando y tal. Bueno, pues ya se verá, ya pasará. Bueno, pues no solamente lo de Víctor Vega, de Julio, que no lo he visto desde hace un montón de años, no sé si vivirá o no vivirá, y que yo a Víctor Vega, esto es más bien una anécdota, ¿no? Para hablar de los celos, de las envidias y de todas esas cosas, ¿no? Y de esa animadversión que le pueden coger a una persona, ¿no? Y entonces siempre tengo en cuenta, no sé si es que yo estoy hecho de una materia humana distinta. Y yo he dicho muchísimas veces a mi primera esposa y a mi segunda esposa también, que decían que ellas que tenían muchos complejos. Y yo decía, pues yo no tengo complejos. ¿Es verdad? ¿Por qué no tengo complejos? Pues yo qué sé. Con mi barba se han metido, no se pueden imaginar, a lo largo de mi vida de barbudo y de pelo largo. Yo no he pisado una peluquería desde 1974. Pero eso a mí me ha creado conflicto. Hombre, si fuera una persona que se acompleja, pues claro que me hubiese creado conflicto. Pero como yo me liberé de todo eso, siendo muy joven, pues cualquier menosprecio
A mí no me ha afectado. Yo iba por la calle, por ejemplo, cuando tenía la barba completa, más larga, y más de 4 niños o muchachos me decían Sandokan, o se parece a Jesucristo. Hombre, una visita que le hice yo a mi familia, a mi hermano mayor y Ana, la esposa, cuando los hijos eran adolescentes, y oigo que uno dice al otro, eran los 2 hermanos, no estaba la hermana, que es la mayor, pues le dice, parece un Cristo. Pero a mí eso no me afecta. Yo lo entiendo, que como en la época del hipismo, pues bueno, los que se llamaban hippies, o a los que llamaban hippies, pues muchos iban del pelo largo y la barba larga, y entonces, bueno, pues a ellos les daba lo mismo 8 que 80, y se fumaban sus porros, y se esnifaban su coca, y lo que quiera que hicieran, por Ibiza, por donde quiera que se fuera, pero yo no pertenecía a ese mundo, y nunca me ha afectado. Yo me dejé crecer el pelo, porque ya expuse las razones, y la barba, todo lo que daba, ¿no? Y así estuve muchos años. Luego ya cuando fueron pasando los años, ya me empezaron a llamar Sandokan por la película aquella de Sandokan, pero a mí no me afectaba, ¿no? Y a veces las madres se reían aquí en San Cristóbal de la Laguna, donde quiera que fueran. Y yo pensaba, hay que ver, ¿eh? Bueno, pues luego cuando ya se me va poniendo la barba canosa, pues mira Papá Noel, mira Papá Noel. Bueno, pero yo he tenido en ese aspecto una firmeza de carácter, digo yo que será eso, que no me afectaban esos comentarios o ese bullying. No, porque como yo no he dependido de los demás, yo siempre he dicho, desde que me dedico a los perros, ¿no? Y yo dependo de mis clientes. Y mis ingresos dependen de mis clientes, no de esas personas que nunca me van a comprar un perro. Lo he dicho en algún vídeo, ¿sí o no? Entonces, yo cuando hago un vídeo no lo hago pensando en que quede redondo y que sea agradable. No, no ese es el caso. No ese es el caso. Uno procura de que el vídeo le salga lo más, he dicho alguna vez, más redondo posible, lo más redondo posible, o sea, lo mejor posible, porque a todos nos gusta si escribimos una novela, o escribimos un poema, o escribimos un artículo, lo que sea, procuramos que sea con un peso específico, ¿no? Con una claridad, con una corrección. Pero nada más, que van pasando los años y que alguna persona ha comentado de que cuidado con Manuel Curtó porque se le va a veces la olla, ¿no? Porque me he ido por ciertos derroteros hablando de esto, de aquello, de más allá, luego lo retomo y eso determinado. Y eso, pues, hombre, hay personas que, claro, no se dan cuenta de que están ya en fase de Alzheimer, ¿no? U otras deficiencias, ¿no? Que van apareciendo en los seres humanos cuando van pasando los años, ¿no? Bueno, pues ha habido quien ha hecho un comentario al respecto, que porque me ha llegado, y yo digo, vale, muy bien, pero igual yo estoy en la fase que no me entero, o esas personas o esa persona que ha hecho ese comentario, pues se ha confundido, que está dentro de lo posible, aunque sea un especialista en lo que tiene que ver con la psique humana, ¿no? A lo mejor es que está confundido, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, no es verdad que yo sea una persona muy culta. Nunca me he considerado, ni me voy a considerar una persona muy culta, porque sé cuál es mi situación de conocimientos, diríamos, ¿no? De la historia, de muchos temas, ¿no? Y yo no soy una persona muy culta, sino que hay ciertos temas, debido a las lecturas, que más o menos domino. Pero claro, llega un historiador o un filósofo en determinados temas que yo ahí no tengo nada. Un señor especialista en geopolítica, ¿no? Bueno, no hablemos, ¿no? Un Ancho Bastos, que ha leído
hasta lo que no está escrito, ¿no? Bueno, y así hay muchísima gente. Yo lo único que puedo decir es que he leído muchos libros, sí, es verdad, ¿eh? Pero no, cuando digo muchos, pues podrán ser, yo que sé, X, los que sean. Ahora, yo nunca presumiré de que tengo una biblioteca, o entre todos los libros que yo he tenido, porque he tenido 3 bibliotecas, ¿eh? Una, que la vendí, la totalidad de los libros, que eran 400 y pico, cuando yo no tenía 40 años, que la vendí en Venezuela, en Sabana Grande, ¿eh? Porque no me los podía, cuando nos íbamos a repatriar, yo no me los podía traer. Y solamente me traje 4 o 5 libros. Uno de Carlos Rangel, que lo compré allí, que él se suicidó, que era un intelectual, como que yo había hablado con la esposa, que era francesa y director del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Bien. Y luego me traje 2 libros que fueron para allá también, porque yo los libros que me llevé para allá era porque yo estaba en la absoluta convicción de que nos íbamos a quedar en Venezuela. Pero después me di cuenta al año de que no, que allí había mucha corrupción, mucha inseguridad. En aquella época que no estaba Maduro, ni Chávez, estaba en la primera legislatura de Carlos Andrés Pérez, que se presentó por los Adecos y fue además muy amigo de Felipe González, ¿no? Un corrupto también, como todos esos políticos, que entró con una mano atrás, era abogado, que entró en la política con una mano atrás y otra mano adelante, por decir alguna cosa, ¿no? Y salió con mucho dinero. ¿Dónde lo tenía? Hombre, pues ya sabemos dónde tienen los políticos el dinero. En paraísos fiscales tienen siempre, todos van por ahí. Bueno, pues yo iba con lo de Venezuela y de los libros. Los libros, allí vendí los libros, luego nos vinimos aquí, y yo seguí comprando libros, seguí leyendo libros cuando estábamos en Tamaimo, y luego cuando nos establecimos aquí, hasta que me separo. Yo decido separarme de mi esposa no quería, yo le dije que sí, por razones que no vienen ahora a cuento ni tienen por qué venir, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando era el momento y hora de que se me entregaran mis pertenencias, cuando me separo, bueno, pues gran parte de los libros no se me entregaron. El abogado de mi primera ex, pues decía, no se preocupe, que se le va a entregar todo lo que le pertenece a usted. El ordenador, la impresora, entonces no había internet. Bueno, pues los libros, yo tenía el Espasa, con sus estantes, 200 y pico volúmenes, si no recuerdo mal, que lo había comprado a plazos, que me lo había ofrecido el Manuel Torres, el director de Caja Canarias. Me dijo, mira, hay una oferta de esto y te conviene. Y yo la compré y lo pagué a plazos, que me lo descontaban de mi cuenta, que yo ni me enteraba porque era una pequeña cantidad, ¿no? Qué gran obra. Y a mí eso me mortificó mucho tiempo, perder esa obra. Y muchos libros. Bueno, pues allí, luego eso fue no sé dónde, y aquello luego lo tiraron todo. Esas son las genialidades de algunas separadas que no lo aceptan la realidad y que hasta el día antes de tomar la decisión, en mi caso, todo iba de maravilla. A partir de entonces, cuando fui a entrar al día siguiente en la casa, había cambiado la cerradura y no pude entrar. Pero como a mí no me van los pleitos, pues no me puse a pleitear. Y fui a la ferretería, no recuerdo para qué, y me dice la ferretera, mira Manuel, que vino tu mujer y compró una cerradura, pero me dijo que la pagabas tú. Digo, ¿cómo? No le dije nada. Digo, sí, no hay ningún problema. O sea, que mi primera ex cambió las cerraduras. La compró en la ferretería y dijo, no, la paga mi marido. Cambió la cerradura y claro, yo no pude entrar. Pero es que mi hija Irema tampoco pudo entrar y tuvo que romper, se enfadó tanto que le dio con una piedra en el cristal de su habitación desde el exterior, porque es un chalet, rompió y por allí entró y sacó sus cosas. Eso no lo he relatado yo nunca. Bueno, y menos en estos medios. Pues así fue como yo perdí la segunda biblioteca. Y luego, bueno, me dieron algunos libros, que los tengo aquí a mis espaldas, ¿no? Y bueno, se ha ido nutriendo la tercera biblioteca, piano, y yo feliz con mis libros, no feliz, nada feliz con muchos de los que se quedaron allí,
que cuando un libro a mí me interesa es lo que se suele decir, sientes amor por ese libro, por esos libros. Y hay otros ¿no? que los has cogido o no te han interesado tanto, ¿no? Pero a mí sí la cultura me interesa mucho y a lo que iba es que yo no es que sea muy culto. De las personas que ven el vídeo habrá alguna o una que se dará cuenta de que va por él, ¿no? Yo no soy muy culto, por lo que yo entiendo muy culto, ¿eh? Yo no soy tampoco el Pérez Reverte, ¿no? Que presume de 30 y no sé cuántos mil libros, ¿no? Que no ha leído en su vida ni va a tener vidas para leerlos, ¿eh? Además, el corte de esa persona, lo que yo lo he escuchado y tal y cual, que no he leído ningún libro de él. Una vez Antonio García Estrada, el psiquiatra, me dijo, ¿has leído el no sé qué del ala triste? Digo, pues no. Y no me interesé nunca porque había escuchado una entrevista y lo que él hablaba, cómo lo hablaba, no me hizo tilín. Y a mí si en una entrevista una persona, un escritor, un historiador, lo que quiera que sea, un político, no me hace tilín, yo ya paso de él. Entonces, yo no he leído tantos libros, ¿no? Y además he sido muy anárquico a la hora de leer. Ahora me apetece leer este libro. Miren, antes de ayer compré este libro. Mírenlo. No lo quería presentar, ya lo he empezado a leer. Muy interesante. Este es de Nelson Díaz Frías, de aquí, del sur. Es juez. Y de este señor me regaló mi editor 2 volúmenes sobre las genealogías, que ya yo lo he presentado en un par de ocasiones, sobre las genealogías de las familias desde de Garachico, dando la vuelta por Buenavista, por Tamaimo, Masca y todo eso por ahí hasta Adeje. Bueno, pues este libro es del mismo autor. Y además estuve pidiendo un libro, dice, estaba aquí, pero se habrá vendido. Pero no se preocupe que lo vamos a localizar el libro. Uno de la última esclava negra de Tenerife, en el sur de Tenerife, del siglo XVIII. Bueno, pues este libro para mí es una joya. Y yo este libro no lo voy a tirar nunca a la papelera, ni a la hoguera, como los libros de caballerías del Quijote, ¿no? No, este libro se va a quedar aquí. Como aquí se quedó este libro, que lo tengo aquí todavía, de los judíos españoles, pues porque es un libro interesantísimo, por todo lo que aporta, ¿no? Y eso, pues a mí me interesa mucho, y tengo muchos más libros que los leo, y algunos que a lo mejor los he dejado a medio leer, luego los retomo, ¿no? Pero nadie podrá decir con profundo conocimiento de mi realidad, que soy una persona muy culta. No. Tengo una cultura. Toda persona que lea, pues se va haciendo una cultura. Toda persona que viva, que tenga hijos, que viaje, se hace una cultura. Pero luego están las personas realmente cultas. Ahora, esas personas realmente cultas, hay parcelas del saber de las que no tienen ni remota idea. ¿Por qué no tienen por qué? Porque no se puede abarcar todo. No se puede. Pero bueno, yo con esta culturita, llamémosle cultura a lo violeta, pues me he ido defendiendo en la vida. Me permite hacer vídeos, me ha permitido escribir artículos, me ha permitido criar perros de presa canarios y de otras razas, ¿no? Me ha permitido ser bastante feliz en esta vida. En la vida de cualquier ser humano hay baches. Baches que son producidos pues, por el frío y el calor, por la economía o por la escasez de dinero, pues todo eso le afecta al ser humano, ¿no? Y cuando digo frío o calor, pues me refiero a eso, ¿no? A lo mejor un hijo se te ha puesto enfermo, un hijo te ha salido medio disparatado y eso te causa angustia por alguna razón, ¿no?
y un aborto con 5 meses y medio, la primera criatura que nos venía, a Mercedes y a mí, pues aquello te deja con el corazón encogido. Y luego cuando en otra ocasión en Gran Canaria, pues cuando la niña estaba naciendo, por no llamar al médico, a don Juan Alonso Castellano, la señora comadrona no lo llamó, y cuando llegó don Juan por allí para adentro, que yo estaba en la clínica Ramón y Cajal, si no recuerdo mal se llamaba así la clínica, pues ya no hubo remedio. Y estaba naciendo la niña, cumplido el plazo ya, y resulta que el cordón umbilical, o sea, lo presionó en el canal de parto, cortó la circulación sanguínea, y ahí en ese preciso momento, pues murió la criatura. Esos son golpes que no se superan. Pero bueno, eso produce infidelidad, o sea, que uno en esos momentos no es feliz. Pero bueno, los seres humanos tenemos una naturaleza que nos permite sobreponernos a eso, a problemas de economía, que tienes que pagar préstamos y no te da los ingresos y tal. Pero el balance total, hasta ahora, por ejemplo, en mi caso, pues ha sido muy bueno, muy positivo. Lo he pasado muy bien viviendo, ¿no? Y dicen, no, bueno, es que si la persona va perdiendo el juicio, bueno, pues si va perdiendo el juicio, no pasa nada porque esa persona no se entera. No se entera. Y bueno, que puede no perder el juicio, como le pasó pues a Juan Antonio Vallejo Nájera, que era muy consciente de que se iba por el cáncer dichoso que se lo llevaba, y que ahí escribió con la ayuda de un periodista su autobiografía de sus últimas horas, ¿no? Bueno, pues fue consciente pues casi que hasta el final, ¿no? Y bueno, la vida es así. Pero cuando la persona va madurando, la muerte no te asusta. A mí, sinceramente, no me asusta. Para nada. Y a mí no me va a pasar, estoy convencido de que no, como a la esposa de mi padrino Ramón Soler, de allí de Montgai, de Lleida, que me decía por teléfono que había muerto el marido, ¿no? Y ellos eran muy creyentes, muy chupacirios, eran de misa diaria, y eran muy buena gente, muy buenas personas. Pero estos beatos tienen siempre una característica que es muy común entre la mayoría de ellos, que eso no les beneficia, ¿no? El que no es como ellos, están procurando de que sean como ellos, que sean así de chupacirios, y que tienen que ir a misa. Y yo no lo veo así, yo lo veo pues que las personas tenemos que latir por nosotros mismos. Y que ella, cuando murió el marido, me dijo llorando, ay, que será que quizá tenía poca fe, ¿no? Y estaba dudando de si había algo, ¿no? Ese Jesús, si ella se iba a salvar. Claro, en mi mente todo eso no cabe. No existe ese problema. Para nada. Yo leí hace muchos años la historia de las religiones, 5 volúmenes. Ya lo he comentado en algún vídeo. Para yo comprender qué es todo eso. Entonces empiezas desde el principio de lo que se considera ya el animismo, en fin, todos esos principios de consciencia de que existimos, y de que hay algo que no se sabe qué. Bueno, hasta las religiones superiores, las monoteístas, todo eso que se nos ha contado, que cuando sigues escuchando a expertos sobre el tema, ¿no? Por ejemplo,
Mauro Biglino cuando dice de la traducción de la Biblia y que allí en la Biblia, en la verdadera, en el eso, que no viene todo eso, que es mentira todo. Que allí no se menciona nunca a Dios, y dice muchas más cosas que yo ahora no las puedo repetir porque no las domino, pero sí tengo el concepto de lo que plantea Biglino, Mauro Biglino, el italiano, que está en internet, lo pueden escuchar, Mauro Biglino, y muchas de las charlas, de las conferencias que da están traducidas al español, perfectamente traducidas. Bueno, pues, y yo no tengo ese problema. Si mañana me muero, si no me muero, si iré aquí o iré allá, no es mi problema. Créanme que no es mi problema. Entonces quizá esa idiosincrasia, esta peculiar idiosincrasia mía, de Manuel Curto Gracia, pues me ha permitido vivir a lo largo de los años, de muchos años, con esta tranquilidad de conciencia, porque yo no he hecho mal intencionadamente a nadie. No quiero entrar en detalles, pero que yo no he hecho nada a conciencia, o sea, para perjudicar a una persona. Nunca, jamás. Podría haber discutido con alguna persona, que no soy muy dado a eso, ¿eh? No. Yo argumento, yo expongo sobre el tema que sea, con arreglo a mis conocimientos, y nada más. Pero yo no tengo ese problema, no he tenido esos complejos porque yo digo que es eso, porque he sido una persona libre, no una persona que ha procurado vivir en un mundo libre. No, la libertad, eso que llamamos libertad está dentro de uno. Uno es un ser libre o no lo es. A mí no me ha condicionado nadie. No me he dejado. Ni político, ni religioso, ni nadie. No me he dejado. Yo tengo un concepto claro y preciso de lo que es la libertad. Y dicen, no, porque si estás mal de economía no eres libre. Sí, señor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo soy muy libre de leer un libro aquí y luego opinar de él. Y podré estar equivocado en algún concepto o alguna cosa, pero yo no tengo complejo, yo soy lo suficientemente consciente como para percatarme de que de todo eso que he leído hay muchas cosas que se me escapan. Pero eso le pasa a cualquier ciudadano de a pie y de a caballo, ¿no? Bueno, pues esas envidias, esas animadversiones, ese vas a tener que cerrar, que eso es una expresión de un inconsciente total. Por eso él caminaba y iba así como muy prepotente, ¿no? Como tal. Bueno, pues, ¿yo qué quieres que diga? Yo no tengo que estirarme para nada, ¿eh? Porque yo no pretendo ser más que nadie. A mí me gusta conversar con gente inteligente, con gente que tenga algunos datos aquí en la cabeza, ¿no? Y que tenga buena fe, porque eso se percibe enseguida, ¿no? Pues nada, de esto iba hoy este vídeo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad y de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Y a esa persona que se ha dirigido a mi hijo, ahora lo van a entender, ¿no? Que estuviera pendiente de mí porque yo tal. Pues mire, yo pienso que ahí usted peca un poquito de deformación profesional. Digo yo. Hasta el próximo vídeo.